¿Qué dijo Dios? Que es David, varón conforme a mi corazón. Si una persona quiere tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿qué libro de la Biblia debe leer? Hago esta pregunta, ya que Dios dio testimonio de David diciendo, varón conforme a mi corazón. Ya que David es conforme al corazón de Dios, ¿dónde encuentran ustedes el corazón de David? ¿Dónde dejó plasmado David su corazón? Que es el corazón de Dios. Para que quede plasmado el corazón de Dios, de David, siendo David conforme al corazón de Dios, quiere decir que hay un libro de la Biblia donde está plasmado el corazón de Dios. Los salmos, efectivamente, los salmos. Por eso cuando recién empezamos en TikTok, empezamos hablando del Salmo capítulo 1, al día siguiente hablamos del Salmo capítulo 2 y así sucesivamente. Después de terminar los 150 salmos, después de terminar todo el libro de salmos, ahí sí empezamos una serie diferente, etcétera, etcétera. Pero el libro de salmos es quién fue el que escribió con su mano el libro, el varón que es conforme al corazón de Dios. Como al punto de vista del ser humano, ay, es un hombre como muy malo, ¿no? Aquí qué dice, aquí dice que si Saúl, habíamos considerado el capítulo 14, versículo 47, ¿no? Donde dice que donde quiera que se volvía era vencedor. O sea, Saúl mató a muchas personas. Él mismo con su mano mató a muchas personas. Pero en este versículo que acabamos de leer, David mató 10 veces más que Saúl. David mató 10 veces más. Ahora, ante los ojos humanos, quitando las personas no conocen, la mayoría de las personas que se hacen llamar cristianas, no conocen, no conocen que siendo David varón conforme al corazón de Dios, es la persona que más mató. No hay nadie que haya matado más personas que David. Él era no sé si se acuerdan una vez que eh, alguien estaba insultándolo, pero la persona que lo insultaba, el general, y quería matarlo. El general le dijo a David, permíteme y voy y mato a este que está insultándolo. ¿Quién es este para hablar en contra del rey? ¿Y qué le dijo David? Lo que está diciendo, Dios le mandó que me lo dijera. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 16 7. Muy parecido a este. Este es 18 7. El otro también es 7, pero el otro es 16 7. Aquí acabamos de leer es cómo le cantaban, ¿no? Cómo cantaban. David mató a 1000, ¿sí? Pero no, Saúl mató a 1000. Y David a 10.000. Mientras Saúl mataba a 1000, David mató a 10.000. Entonces vamos a mirar ahora 2 Samuel 16 7. Segundo libro de Samuel, Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Segundo libro de Samuel 16 7. Dice el versículo 7. Y decía Simei, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Aquí también aparecen insultos, ¿no? No sé si sabían, estamos leyendo un insulto, ¿no? Un insulto bíblico. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿A quién le quería quitar la cabeza? A este que estaba insultando, a Simei, que estaba insultando a David. Y el rey que le respondió, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Cómo?
¿Cómo ve el general? ¿Cómo ve este hijo de Sarbia? ¿Sí? ¿Cómo ve a Simei? Ve que está insultando y que está maldiciendo del rey David. Pero el rey David, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes, qué tienes tú conmigo? No sé si se acuerdan esa expresión que encierra. Así como fue que lo dijo textualmente David. David dijo, ¿qué tengo yo con vosotros? ¿Qué relación había entre los hijos de Sarbia y David? ¿Qué tengo yo con vosotros? En la Biblia dice, hoy, leyendo el Salmo 35 y 36, hoy leímos 35 y 36. Leyendo estos dos salmos 35 y 36, aparece la expresión enemigo, enemigo, enemigo. Muchas veces aparece la palabra enemigo. Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. Y una vez le dijeron, ay, hay una persona que está echando demonios, así, está haciendo milagros en el nombre suyo. Pero nosotros se lo prohibimos. Y Jesús, ¿qué le dijo? No se lo prohibáis. Ahí es cuando dijo esa expresión. El que no es en contra de nosotros es por nosotros. El que no es por nosotros es en contra de nosotros. Hay dos cosas opuestas. O se es con Jesús o se está en contra de Jesús. ¿Qué leímos hoy en estos dos capítulos? Leíamos los enemigos, líbrame de mis enemigos, mis enemigos, mis enemigos. Hay un versículo muy famoso que creo que ya todos conocemos y es cuando Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Entonces, ¿quién es enemigo de Jesús? ¿Quiénes son los que van a estar por estrado de los pies de Jesús? ¿Quiénes son los enemigos? Las personas automáticamente piensan, no, yo no soy enemigo de Jesús, por el contrario, Él es mi Señor. Así con los labios es fácil decir, Él es mi Señor. Que sea el Señor significa todo lo que Él diga, yo no lo pongo en duda. Eso significa que es mi Señor. Si Él me dice así, así es. No sé si se acuerdan alguien en la Biblia que también estaba seguro que amaba a Jesús y le decía incluso yo dejé todo por ti así, pero era enemigo de Jesús porque decía exactamente lo contrario a lo que Jesús decía. Bíblicamente, ¿quién habla? Hago una pregunta. ¿Quién habla? Bíblicamente, ¿quién habla lo contrario a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús? Bíblicamente hay alguien que habla exactamente lo contrario, que cuando Dios dice sí, ese otro dice no. Bíblicamente es Satanás. Satanás dice exactamente lo opuesto a la palabra de Dios. Un enemigo de Jesús, alguien que cuando Jesús dijo, llegó el momento en el cual vamos a ir a Jerusalén, allá, eso está en Mateo 16, versículo 21. Llegó el momento en que vamos a ir a Jerusalén. Allá voy a padecer de los ancianos, de los escribas, así iba a padecer, después iba a ser asesinado. Allá me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Cuando Jesús dijo estas expresiones, ¿Jesús qué está diciendo? Jesús está pidiéndoles consejo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que vamos a Jerusalén para que me maten? No, Jesús no está pidiendo consejo. Jesús les está diciendo, vamos a Jerusalén. Llegó el momento en el cual me van a matar. Entonces vamos a Jerusalén a que me maten. Porque en la Biblia Dios escribió que para eso fue que me envió. Me envió para que me mataran por ustedes. Por eso dice, al tercer día voy a resucitar. Pero Jesús les está diciendo, llegó el momento en que vamos a ir a Jerusalén a que me maten y al tercer día voy a resucitar. ¿Y cómo me van a matar? Voy a padecer mucho, es tortuosa. La forma como me van a matar es horrible, es una tortura. Pero vamos ya, vamos, rápido, alístense. Vamos a Jerusalén, vamos a que me maten y que me torturen y que me maten, porque al tercer día voy a resucitar. Eso está escrito en Isaías 53. Ayer consideramos la primera parte de Isaías 53. ¿Qué dice esa primera parte? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Eso dice, ¿no? Ese es el pecado. ¿Qué es el pecado? El concepto más resumido de pecado está en la primera parte de ese versículo. Isaías 53:6.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Hasta ahí está la condición del ser humano. Hasta ahí está la mitad. La mitad de la Biblia sería resumida en esa primera expresión, de que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa expresión resume media Biblia. Pero ¿cuál es la otra mitad de la Biblia? Siempre la Biblia habla de dos en dos. El que recibe la bendición, el que recibe la maldición. Entonces, primero, ¿qué pasó? Primero, la maldición. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es el versículo que consideramos ayer extensamente. Hoy consideramos entonces la segunda parte de ese versículo. ¿Cuál es la segunda parte de ese versículo? La buena nueva. La primera muestra la condición del ser humano, destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo consideramos ayer. Si quieren verlo más en detalle, miren el video de ayer, ya está en YouTube. Ahora, la segunda parte, ¿cuál es? La segunda parte es la buena nueva. La segunda parte dice, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cargó? El pecado de todos nosotros. ¿Cómo empieza ese versículo? Todos nosotros. Y habla la condición de todos nosotros. Y luego al final, ¿cómo termina? ¿Cómo se solucionó? Primero muestra el problema. El problema es este. Todos nos descarriamos como ovejas, todos nosotros. Pero ¿qué muestra la segunda parte? Mas Dios cargó sobre Jesús. ¿Qué cargó? El pecado de todos nosotros. Dios cargó sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Esto que acabamos de decir no lo enseñan en las que se conocen como iglesias. Y muchas veces hemos hecho este simbolito, eso es comillas, ¿no? Comillas al comienzo, comillas al final. Y la palabra iglesias. Las que se conocen como iglesias, ¿qué cosa no enseñan? Esto que acaban ustedes de escuchar. Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Cuando dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. La palabra que hoy vimos tan repetidamente en el capítulo 35 y 36 de Salmos. Enemigos, enemigos, ay, líbrame mis enemigos. Tú eres quien hace justicia sobre mis enemigos, mis enemigos. ¿Por qué tanto enemigo, enemigo, enemigo? Toda persona que solamente está en la primer parte de Isaías 53, toda persona sin que quiera, es que no es porque uno elija, todos nosotros desde nacimiento, desde que fuimos engendrados, como lo dice el mismo rey David en el Salmo 51, todos desde que fuimos engendrados, ¿cómo quedamos? Destituidos de la gloria de Dios. Todos ¿cómo quedamos? En maldad, en pecado. Así lo dice él, ¿no? Vamos a leer ese versículo en el Salmo 51, versículo 5. Salmos capítulo 51, versículo 5. Ese es muy conocido, ¿no? Salmo 51, versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así dice, ¿no? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El versículo 5. ¿Cómo dice David? El varón que es conforme al corazón de Dios. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Parece que está hablando solo de él. No, está hablando de toda la humanidad. Está hablando lo mismo que dice Isaías 53:6, que ahí está escrito. Ahí lo veo escrito. Alguien lo escribió. Lili lo escribió. Isaías 53:6. ¿Qué dice la primera parte? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cuando le preguntaban a las personas se consideran que se descarriaron, que alguna vez se apartaron de Dios, que están en contra de Dios, que son enemigos de Dios. ¿Ya se dieron cuenta hacia dónde íbamos? Toda la humanidad, sin darse cuenta, está constituida en enemiga de Dios. Pero la buena noticia, el Evangelio, está al final. Mas, ¿Dios qué hizo? Dios tomó el pecado de todos nosotros y lo cargó sobre nuestro Señor Jesucristo. Así dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué venía nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué le dijo a los discípulos,
Llegó el momento, listos, párense, rápido, vamos. ¿A dónde vamos? Ah, vamos a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar allá en Jerusalén? Allá me van a torturar. Horrible. Nunca a nadie lo han torturado de esa manera. Me van a torturar de una manera horrible, horrible. Me van a arrancar la piel de la espalda. Me van a enterrar espinas así en la piel de mi rostro, de mi cabeza, así me van a enterrar espinas. Esas espinas pues se rompen y cuando se van rompiendo adentro, ¿qué pasa? Se va a hinchar, se va a inflar, se va a inflamar, toda esta parte se va a inflamar y se va a terminar de incrustar dentro de las espinas, toda esa parte, así la cara me va a quedar deforme, así. Entonces todos poniéndole cuidado a Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A Jesús que vamos a ir a Jerusalén? A lo que usted me está diciendo que lo van a torturar, que le van a arrancar la carne de la espalda, que... y tras del hecho lo van a clavar con puntillas, con clavos, unos clavos como así. Le van a colocar unos clavos así y lo van a clavar a una cruz. A eso es que nos está diciendo el ser humano usando su punto de vista, ¿qué piensa? Uy, lo mismo que dijo Pedro. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús les contó eso? Pedro le dijo, ay no, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. ¿Qué le tuvo que decir ahí Jesús? ¿Lo vio como amigo? ¿Van en el mismo sentido o iban en sentidos opuestos? Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo llamó a Pedro? Satanás. ¿Por qué llamó a Pedro Satanás? Estaba diciendo exactamente lo contrario a la palabra de Dios. En Isaías 53 ya estaba escrito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y Jesús entonces, ¿a qué venía? A morir. Él cargó con el pecado de todos nosotros. ¿Y para qué cargó con el pecado? Porque Él iba a pagar la paga del pecado. Ese versículo que dice la paga del pecado es muerte, solamente es para nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede pagar con muerte o de cualquier otra forma. Nadie puede pagar el precio del pecado. Bíblicamente no. Cuando una persona conoce muy bien el Antiguo Testamento, lo que Dios ordenó. Cuando miramos, hay más de 40 capítulos que hablan sobre el tabernáculo. Dios ordenó en detalle lo que iba a suceder en el Nuevo. Todo lo que está escrito en el libro Levítico, así, cuando una persona lo estudia en detalle, se da cuenta, todo eso era para ese versículo en el cual Jesús dice, vamos a Jerusalén y allá va a pasar todo lo que está escrito ahí en la ley. Todo lo que está escrito, Jesús ya lo dijo. Después, Jesús les dijo a los discípulos, ya Jesús resucitado, en Lucas 24:44, que les dijo, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas. ¿En la ley de Moisés está escrito de Jesús? Sí. Cuando leemos el libro de Levítico, no solo el libro de Levítico, también el libro de Éxodo. El libro de Éxodo tiene 40 versículos, 40 capítulos, tiene 40 capítulos. Pero desde el capítulo 25, ¿qué se habla? El tabernáculo. Es decir, casi la mitad del libro de Éxodo está hablando del tabernáculo. Para las personas no tiene sentido, no lo comprenden cuando leen qué es lo que está haciendo, que las lámparas con sus pabilos y con sus despabiladeras y con la flor de almendra y que le haga que le haga una mesa de madera de acacia y que la forre luego de oro. ¿Eso para qué? Mesa del pan, ¿eso para qué? Todo está describiendo lo que iba a suceder para que nosotros fuéramos redimidos. Todo lo que está escrito ahí habla de la obra que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para cubrirnos. ¿Nosotros qué merecíamos? La condenación eterna. Ahora, ¿quién puede recibir el Evangelio? ¿Quién puede recibir la salvación? El que puede darse cuenta que iba hacia la condenación eterna. El que no se puede dar cuenta, le decimos a las personas, pastores y líderes, les hacemos una pregunta. Usted es pastor, sí, una pregunta. ¿En qué momento usted dejó de estar destituido de la gloria de Dios? Y se sorprenden porque nunca nadie les había hecho esa pregunta. Bíblicamente, para que tú puedas recibir Romanos 3:24, tienes que haber estado en Romanos 3:23. Si nunca has estado en Romanos 3:23, cuando se te lea Romanos 3:24, lo vas a tomar mezclándolo con tu pensamiento. ¿Qué es mezclarlo con el pensamiento? Decir que tú eres justo
Porque ahí dice que Dios te justificó. Amén, así es, Dios nos justificó. Pero también vas a decir que eres pecador. Tú estás diciendo, fui justificado del pecado, pero todavía soy pecador. Cuando una persona dice que ha sido justificada, bíblicamente entonces es justo. Ya fue justificado. Y luego, ¿cuál era la sentencia que usted tenía? Para que usted haya sido justificado, usted era condenado. Por haber sido condenado, usted necesitaba ser justificado. Entonces ya su condena se cumplió, ya se hizo justicia. Usted ya fue justificado. Entonces, ¿de qué fue justificado? Pues de qué fui. No, yo me voy a ir con Dios porque Él me justificó. Sí, pero piensa, ¿de qué te justificó? No sé, no sé. Del pecado. Fuimos justificados del pecado. Porque el pecado es lo que dice la primera parte de Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Las personas tienen un concepto de pecado que su idea les dice, su pensamiento. No es bíblico, sino es lo que su pensamiento les dice. Pero la mayoría de las personas suena horrible, pero prefieren quedarse con su idea, con su pensamiento, que mirar la palabra. En la Biblia dice, mirad a mí, todos los términos de la tierra, mirad a mí, mirad a mí. Aquí está escrito el corazón de Dios. Hoy, ¿qué dijimos al principio? David, varón conforme al corazón de Dios. La gente, ¿cómo lo ve? Uy, pero es que David, yo no sabía, pero bíblicamente David fue la persona que más mató, un asesino. Y el ser humano, ¿qué es lo que más penaliza y que le da una condena fuerte? Al asesinato. En todos los países donde hay cadena de muerte, pena de muerte, donde hay pena de muerte o cadena perpetua así, la pena máxima, ¿a quién se la dan? A los asesinos. Pero David, ¿quién es? Varón conforme al corazón de Dios. David, ¿quién es? La persona que más sangre derramó. Incluso cuando Simei le dijo, ¡Ea, fuera, fuera, vete, hombre sanguinario! ¿Qué dijo David? Dios le mandó que me dijera eso. ¿Quién ha sido el hombre más sanguinario que ha existido? Algunas personas piensan Hitler. No, no fue Hitler. Hay alguien que derramó más sangre que Saúl, más sangre que Hitler. Hay alguien que derramó más sangre. ¿Quién? El varón conforme al corazón de Dios. O sea que Hitler también podría ser considerado una persona conforme al corazón de Dios. Si él logró creer el evangelio, sí. Uy, no, 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 ya no, 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 no. Yo de siempre he tenido a Hitler como lo peor que ha existido, porque estás usando tu punto de vista. Si sabías quién nombró a Nabucodonosor para que hiciera lo que hizo con el pueblo de Israel. Hay personas que dicen, Nabucodonosor era un instrumento del diablo. Hay personas que se expresan así. Pero cuando tú lees la Biblia, ¿qué dice? ¿Cómo Dios llama a Nabucodonosor? Mi siervo. Ay, no, pues, o sea que Hitler, entonces a Hitler Dios lo puso ahí para que hiciera lo que le hizo al pueblo de Israel. Lee lo que hizo Nabucodonosor. ¿Hizo lo mismo que Hitler? Sí, hizo lo mismo que Hitler. Uy, o sea que oye, espere, no estoy entendiendo. No necesitas entender. Vota tu punto de vista. Mientras tengas tu punto de vista, juzgarías a Dios. Y eso es lo que quiere Satanás, que tú llames bueno lo que Dios llama malo y viceversa, que tú llames malo lo que Dios llama bueno. Ya para terminar, vamos a leer un último versículo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5:20. Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando en la Biblia dice ay, se refiere los que van hacia la condenación. No hay nada peor que un ser humano no salga de la condición de ser condenado. Toda la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios desde Adán. Pero el ser humano, ¿dónde tiene la vista? En lo que Satanás les ha hecho ver. Satanás hace que las personas llamen lo que Dios hace, lo llamen malo. Satanás a través de las películas y todo lo que muestra la sociedad, los noticieros, todo lo que nos muestran, las personas, ay, no me gusta eso tan feo y eso bueno, eso bueno, eso malo, eso bueno, eso malo. Hoy precisamente alguien me escribió al WhatsApp y me hizo una pregunta. Y en la pregunta que me hizo era sobre algo de una religión específica, no doy el nombre, y me dijo, en tal religión dijeron así, así.
Le dije a esa persona, bueno, antes de nombrarme lo que tú quieres que te conteste conforme a la Biblia, dime si en esa religión son salvos, si son justos o si son pecadores. La persona se quedó pensando y me dijo, no, son pecadores. ¿Qué me vas a preguntar tú de lo que están diciendo personas que están destituidas de la gloria de Dios? Lo que ellos dicen va a sonar lógico. Lo que dice una persona que está condenada tiene sentido para los que están condenados. Nuestra óptica ya no es por lo que nuestro punto de vista nos muestre. Nuestra óptica es lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién es temeroso de Dios? El que cree lo que está escrito acá en la palabra, el que tiembla ante la palabra. El que no tiembla ante la palabra, ¿qué va a hacer? La juzga. Dos tipos de personas. Jesús habló que existen los que se acercan a la palabra de Dios, a Jesús, los que se acercan para oír. ¿Y cuál es el otro grupo? Los que se acercan para murmurar. Todo lo que vamos a decir en este canal va a hacer que las personas murmuren. La gran mayoría inevitablemente va a murmurar, porque lo que decimos no es conforme a nuestro punto de vista humano. Nuestro punto de vista humano ya lo desechamos, ya lo botamos. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Nuestro punto de vista ahora, ¿cuál es? Aquí está nuestro punto de vista. Si aquí lo dice, si la Biblia lo dice, amén. Ay, no, mi punto de vista, ay, no me gusta, yo no estoy de acuerdo. No se acerque a la Biblia, aléjese, siga el camino que lleva, siga el mismo camino. Toda la humanidad lleva un solo camino, hacia la condenación. Te invitamos a que renuncies a tu punto de vista, no creas más a tu punto de vista, cree a la palabra de Dios. Te va a doler, al principio te va a doler porque es opuesto, lo que está escrito acá es opuesto a lo que sale de ti. Lo que sale de ti te contamina a ti mismo y contamina a las demás personas. Lo que sale de aquí es vida. ¿Para quién? Para los que estaban en la condenación. ¿Quiénes estaban en la condenación? Todo el mundo sin darse cuenta. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, entre más escudriñamos la palabra, entre más hablamos de la palabra, las personas más se asustan, más quieren salir corriendo en sentido contrario. Porque el ser humano tiene como cosas de Dios lo que su pensamiento les dice. Y ajustan su pensamiento a algunos versículos sacados de contexto. No pueden considerar el corazón de Dios, sino quieren adaptar la palabra de Dios, poca, no toda. Quieren adaptar algo de la palabra de Dios a su propio pensamiento. Eso es la definición de religión. Adaptación de algunos versículos al pensamiento del ser humano. Todas las religiones se formaron de la misma manera, con la misma técnica. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy y que lograron escuchar algo de este en vivo, escuchen al resto del en vivo para que inevitablemente llegue el arrepentimiento a sus corazones. El arrepentimiento bíblicamente es arrepentirnos de haber creído en nosotros mismos. Ese es el arrepentimiento, de haber tenido el camino que habíamos tenido, de habernos descarriado de Dios. Sin darnos cuenta, así estábamos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ten misericordia de todas las personas que se conectaron el día de hoy. Te pedimos por todas ellas para que les abras el entendimiento, para que comprendan las Escrituras. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.